Así es que no hay nada más precioso que estar en la presencia de Dios, no hay nada más lindo que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que merece toda la gloria, toda la honra y todo el señorío. Quisiera que me acompañara con su Biblia al libro de Jeremías. Vamos a leer 10 versículos del libro de Jeremías, comenzando por el capítulo 1. Y dice la palabra así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Bendito Dios, esta mañana necesitamos tu presencia, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Señor, solo tú puedes, Señor, ministrar el corazón de tu pueblo y ministrar las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor. Esta mañana, Señor, te pido, Señor, tu bendición sobre la palabra, el mensaje de la palabra que tú tienes hoy para tus hijos, Señor. Señor, usa mi vida, Señor, como un instrumento de bendición esta mañana. Me pongo delante de ti, Señor, necesitada de ti, Señor, necesitada de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a hablar de varias cositas, pero entre de esas vamos a hablar de los tiempos. Esta semana estuve dando un estudio sobre el cristianismo verdadero y me quedé pensando sobre los tiempos. Desperdiciar el tiempo es desperdiciar tu vida, le decía yo a los estudiantes. Y el Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días. ¿Qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Ay, otro día. Ay, qué hueva, lo mismo. Ay, hizo una queja, un lamento por los tiempos. Efesios 5:15-17 dice: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Eso sí lo sabemos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El tiempo es un regalo que Dios nos ha dado. En la eternidad el tiempo no es motivo de preocupación. Hoy lo decía mi hermano Marlon cuando estaba dando la enseñanza de los proverbios. Los proverbios no son solo para leerlos como una enseñanza de nuestra vida sobre este mundo, sino tienen una característica eterna, ¿verdad? Sin embargo, en la tierra no apreciamos ese bien. ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Está usted reparando cómo usa usted el tiempo? ¿O está desperdiciando el tiempo de vida que Dios le ha dado?
Porque sabe una cosa, hermano, ni usted ni yo sabemos cuántos días vamos a vivir sobre esta tierra. Pero ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos dio? Cuando se nos acabe el tiempo, pues se nos acabó la vida, ¿verdad? Entonces, esta mañana yo le pregunto a usted, ¿de qué manera está usando su tiempo? ¿Está siendo productivo usted en su tiempo? Dios nos dará los años necesarios para cumplir lo que ha planteado para nuestra vida. Veamos lo que dice el Salmo 90:10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. ¿Y qué si en los más robustos son 80 años? Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Vemos que Dios trazó un plan para nuestras vidas. Y el uso que hagamos de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros talentos, nuestras posesiones, determinarán nuestro destino eterno. No se desvíe del propósito principal que el Señor tiene para usted. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué te diseñó el Señor? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Amados hermanos, desde el momento que usted se conecta en Zoom con una iglesia cristiana para oír la palabra de Dios, no piense en las cosas de este mundo, porque estamos hablando de las cosas eternas, estamos hablando de las cosas espirituales. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿De qué manera tu vida está agregándole valor al reino de Dios? Pues veamos, por eso leímos el profeta Jeremías. Jeremías era un profeta de Dios, fue llamado por Dios. De una manera temprana, era jovencito, 16, 20 años. Y él llevó a cabo una colección de sermones predicados por él durante más de 20 años. Y entremezclados con poderosas profecías y expresiones de reacciones personales a esos eventos asignados por Dios. Él muchas veces en su cuerpo físico tuvo que hacer las manifestaciones que Dios le decía que hiciera. Jeremías dispuso hasta su propio cuerpo para prestarse a hacer lo que el Señor le mandaba. Era un hombre muy sensible y se sentía desgarrado por el rechazo de sus contemporáneos al entregar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Sabe una cosa? Jesús también fue rechazado. Jesús fue rechazado por las personas de esa época. No recibieron con bien el mensaje. Ellos no tenían ganas de oír la palabra. Les parecía que eran herejías las que él decía. Quizás lo pasaron desapercibido. Otro profeta más. Y no les importaba lo que decían. Jesús sabía lo que era ser rechazado por sus contemporáneos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde que entró el pecado en la vida de los seres criados, ha sido impopular. Es decir, no le gusta a todo el mundo. Y todavía hacemos algo. Agarramos lo que nos gusta de la palabra y lo que no nos gusta lo rechazamos. Y sobre todo a un enorme importante sector de la cristiandad que tenía la vida religiosa en esa época, rechazaba contundentemente al Señor. Han amoldado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a conveniencia. Los hechos hablan por sí solos. Son muchos quienes escogieron a seguir a Cristo y a quienes les gusta llamarse cristianos, pero no viven como tal. Así como hoy, las personas rechazan escuchar de la palabra de Dios. Otra vez, pero dura tanto. Ese servicio dura como 1 hora.
y yo quiero almorzar, quiero hacerme carne asada, etc. O dejar de tener un crecimiento sostenido en madurez cristiana. Tenemos que crecer, amados hermanos. No podemos quedarnos en pañales, tenemos que crecer. A menudo hay dentro de la iglesia un bajo nivel de entrega al Señor y un espíritu de independencia. Cada quien hace lo que mejor le parece. Veamos algunas similitudes que pasaban en el tiempo de Jeremías y están pasando en este tiempo de hoy. Estamos hablando de los tiempos. La Biblia habla de el final de los tiempos difíciles. Dice la Biblia que hay un tiempo para todo. Dice que los tiempos del Señor son perfectos. Amén. Y yo creo que usted y yo estamos viviendo en un tiempo perfecto, un tiempo que Dios nos asignó de vida. Decía que la misión de Jeremías era una visión impopular. Llamar a Judá que se sometiera a la dominación extranjera como una disciplina del Señor en esa época. Y ellos se resistieron ásperamente, lo rechazaron. Sin embargo, hermanos, vino la pandemia. La humanidad ha entrado en desánimo, apatía, depresión, ansiedad, temor, incertidumbre del futuro, duelo, desempleo, incertidumbre económica, pero nos sometimos y nos metimos en la casa. Porque esa fue a lo que nos llevó esta pandemia. Tenemos una nueva normalidad. Todo el mundo anda con un gel antibacterial. Todos andamos con un tapabocas. Una nueva modalidad de adquirir productos. Tenemos una hipocondría social, ya no queremos estar con nadie. Un temor exagerado. El otro día fui a comprar pollo a un lugar y ya me reía, hermanos, porque la mujer se distanció de mí como unos 3 metros. Y yo llevaba mi tapabocas, pero ese es el temor social que hay ahora. Hoy en día los países exigen un pasaporte de inmunidad, un carnet médico, con el fin de propagar, que no se siga propagando enfermedades. Para entrar a ciertos lugares como centros de teatro o a jugar a ciertos lugares en ciertos países, te exigen un carnet con las vacunas, si no, no puedes entrar. Bueno, tenemos el home office como la nueva fuerza laboral. ¿Es posible la productividad sin ir a la oficina? Sí, es posible. Lo hemos comprobado ahora. La tecnología ha jugado un papel fundamental en las clases. Hoy vemos que nuestros chicos están aprendiendo a través de una computadora. Ya no son clases presenciales. Nunca habían estado acostumbrados a ese sistema. Ahora están acostumbrándose a ese sistema porque no tienen otra. Las compras. Antes íbamos personalmente y ahora pues podemos hacer una llamada telefónica y nos lo llevan a la casa. El contacto con la familia ha sido a través del internet. Nos hemos separado de nuestras familias. El comercio y su impacto, los negocios se ven obligados a vender por internet y los usuarios optaron por una nueva forma de compra. Mire cómo nos hemos sometido. 2 años de COVID cambiaron la humanidad. 2 años de COVID cambiaron el mundo entero. ¿Cuánto tiempo necesitamos usted y yo para cambiar para el plan que Dios tiene sobre nuestra vida? ¿Cuánto tiempo te ha dado Dios para que cambies? ¿Qué estás esperando?
Si la pandemia no te ha cambiado, ¿qué quieres que te cambie? ¿Qué quieres? ¿Que venga algo sobrenatural del cielo? Dios necesita que pares en el tiempo y veas que estás viviendo el tiempo de Dios y necesitas un cambio. Jeremías llamaba a las personas para que regresaran a Dios. Estamos en un tiempo en que le estamos diciendo a la gente, fuera de Dios no hay ningún bien, advirtiéndole sobre ese juicio final inminente. La pandemia del COVID fue y es un llamado de Dios a nuestras vidas. Si no lo entiendes, es porque no quieres. Pero Dios te está diciendo, regresa a casa. Regresa. Regresa. Te estoy dando tiempo para que regreses a casa. Regresa a las sendas antiguas. Vuélvete al Señor. El Señor es el Señor de este mundo. Él es el creador. Y reconoce que fuera de Él no hay tiempo ni hay vida. Amados y amadas, por la misericordia de Dios estamos vivos. ¿Cuántos de sus amigos, cuántos de las personas que usted admiraba, cuántos de aquellos maestros de la palabra, cuántos de aquellos predicadores que usted los miraba de una forma muy especial, hoy ya no están sobre este mundo? Claro que no se perdieron porque están en la eternidad del Señor. Pero no hay tiempo. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ese es el libre albedrío. Ese es el problema del hombre. Porque el hombre todavía quiere hacer lo que bien le parece. El problema es que no puedes culpar a Dios de las consecuencias de lo que estás sembrando. El mensaje de Jeremías estaba dirigido a un pueblo rebelde en una época de peligro nacional. ¿No le parece parecido a lo que vivimos? Lo cual nos invita a escuchar y aplicar la palabra de Dios en nuestros días. Jeremías acusaba a Judá de haber abandonado su pacto con el Señor. Y esto llevó a la población a querer quitarle la vida. La gente hoy no quiere oír palabra de Dios. La gente de hoy ya no quiere congregarse. La gente de hoy no quiere conectar el Zoom. La gente de hoy no quiere ponerse visible en el Zoom porque no quiere que los veas. Donde quiera que Jeremías iba, recibía maldiciones y burlas, lo cual hizo dudar de continuar su ministerio. ¿Qué te hace dudar de buscar a Dios? Mire lo que sucede en el mundo. La rebelión de la mujer al sentirse dueña de su cuerpo y ejecutar abortos. El aborto es asesinar una vida. Sin embargo, está legalizado en Argentina, en Canadá, en Cuba, en Estados Unidos, en Uruguay, todos los países antiguos soviéticos, Asia Oriental, casi la totalidad de Europa, exceptuando Malta, Polonia y el Reino Unido. Es legal a solicitud de la mujer. Mire qué tremendo. Por múltiples circunstancias. Así está el mundo. Los suicidios de los jóvenes por no alcanzar sus metas llega al 6.2% de la población. De 100,000 personas, 6.2% se suicidan. 80.6 son hombres y 19.4 son mujeres. La violencia en las calles, sigue la violencia en las calles.
Casi no leo noticias, pero hay un diario que sí recibo en mi email y sí lo leo, el periódico. Y me doy cuenta que la violencia contra la mujer ha subido, que las extorsiones han subido, que los asaltos han subido. La violencia en las calles sigue. La intolerancia en los accidentes horribles que cobran vidas. Ya no frenan, se dejan ir. Todos los países del mundo hicieron un proceso de confinamiento para escuelas, para centros culturales, deportivos, para negocios no esenciales. Sin embargo, volvamos a Jeremías, apelaba al pueblo que se volviera al Padre, que volvieran a la devoción original al Señor, que dejaran la apostasía. Isaías 1:18 dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Menciona la actual generación se ha olvidado de la fuente de agua viva y se ha ido tras los ídolos, escogiendo la lujuria desenfrenada y la inmoralidad sin límites. ¿Qué pasa con nuestras nuevas generaciones? Bueno, son emprendedores, muy bien. ¿Tienen una conciencia social? Sí. ¿Saben sobre medio ambiente? ¿Cierto? Pero no están buscando a Dios. Hay 2 personas, 3 personas en la misma casa y una busca al Señor. Los otros se van a pasear a otros lados. Porque es domingo. ¿Ha tenido usted alguna vez verdadera sed? Porque el Señor dice que Él es la fuente de agua viva. Todos sabemos que nos hace falta el agua para vivir. Por cierto, que voy a dar un traguito. Sin agua no podríamos vivir por mucho tiempo. Y Jesús nos está ofreciendo el agua que satisface el alma y el espíritu. Los placeres de este mundo no van a saciar el alma de nadie. ¿Cuántos se recuerdan del capítulo 4 de Juan? Acompáñenme ahí al capítulo 4 de Juan. Y la mujer samaritana. Déjeme llegar ahí. Jesús y la mujer samaritana. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué nos pasa, amados hermanos? ¿Cuál parte no entendemos que Dios, el Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, Él es nuestra fuente de agua viva? Pero en medio de este tiempo, también se han levantado personas piadosas
que a menudo caen en desesperación, pero siguen luchando con Dios en oración y enfrentando con valor los pecados y los pecados que se han presentado en este tiempo. Personas que están buscando al Señor en oración, personas que ven milagros. Yo había puesto a una persona en intercesión que iba a tener trillizos. Esta jovencita trabajó conmigo hace muchos años. Es una persona adulta, grande, y quería tener hijos y era estéril. Y Dios bendijo su vientre y le dio 3 criaturas. Lamentablemente una de las criaturas murió en el vientre, pero 2 están vivos. Era una nena y 2 nenes. Hoy esos 2 niños ya nacieron, ya dieron a luz. Un milagro. Cristo puede hacer fructificar el vientre de cualquiera, porque Él es Dios de cualquiera que cree en su palabra y que se acerca a Él con fe. Pero hay que buscar al Señor en oración, capacitarnos en la palabra. Hermanos, yo he visto a muchos de ustedes crecer en la palabra de Dios. Yo oigo sus oraciones y sé cuando una oración tiene profundidad. Sé cuando una oración es una oración porque ha habido meditación de la palabra de Dios en la semana. Y se puede palpar re bien cuando una persona ha estado desconectada del aire o desconectada espiritualmente hablando. Muchos de ustedes han levantado altares familiares. Muchos de ustedes han retomado sus roles asignados, porque en medio de esta pandemia Dios les dijo, mamá, usted tiene que ser mamá, papá, usted tiene que ser papá, hijo, usted tiene que ser hijo, y cada quien va a desempeñar su trabajo. Antes los papás pensaban que la abuela era la que criaba. Antes los papás pensaban que en la escuela iban a criarles a sus hijos o en el colegio, como usted quiera llamar. Pero ahora ellos saben ser papás. Antes no se daban cuenta de las tareas que hacían sus hijos ni cómo hacían para hacer las tareas. Pero hoy sí se pueden dar cuenta porque han estado en casa. Entonces, ¿están retomando el papel que les corresponde? Me imagino que las mujeres cocinan mejor. Cocinamos mejor porque yo cocino. Porque nos inventamos recetas, porque estamos practicándolo constantemente, entonces tenemos que ingeniárnoslas para variar los menús. O usted sigue comprando comida de la calle y comiendo platos desechables. ¿Estamos asumiendo los roles que Dios nos ha dicho? ¿Estamos metidos bajo la cobertura de Dios? Porque el que está metido en la cobertura de Dios no tiene por qué tener temor. No debe tener ansiedad. El enemigo no te puede tocar. ¿Está esperando su provisión en el Señor? Mire, hermanos, la vida en el cristianismo no es coser y cantar. La vida en el cristianismo hay sufrimiento, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Nos hacen falta algunas cosas, pero Dios las provee. No quiera usted como los niños que quieren todo en el instante. Dios lo da en su tiempo. Está esperando en el Señor. Él es su porción, Él es su provisión. ¿Está doblando usted rodillas para que se quiten los obstáculos del camino? Créale al Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios es nuestro proveedor y Él no miente. Amén. ¿Está recibiendo con gratitud las promesas del Señor? ¿Se lamentó usted esta mañana con gratitud y dijo, gracias Señor porque puedo ver? Gracias Señor porque me puedo menear, puedo mover mis piernas. Gracias Señor porque puedo ver la luz de un nuevo día. Porque hubo frijolito en su casa, porque hubo huevito, porque hubieron platanitos fritos, crema, no sé qué comió, o había cafecito caliente.
¿Cuánta gente está en la calle y no tiene un café caliente? ¿Cuánta gente está en la calle aguantando el frío sin una cama? Tenemos que tener un corazón agradecido. Dios hace un llamado a Jeremías y el llamamiento de Dios es para ti esta mañana y para mí también. Te di por profeta. ¿Qué es un profeta, hermano? A veces hemos ensalzado tanto esos títulos que nos hacemos bolas. Pero el profeta es aquel que habla por Dios y que dice el mensaje de la palabra de Dios. Y lo hace con autoridad. Veamos lo que dice Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos. Le aseguro que cada uno de nosotros está sobre gentes. Más de alguien está. Sobre reinos. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. 6 metáforas. Arrancar, destruir, arruinar y derribar son destructivas. Y usted lo puede ver muy bien en una construcción. Hoy que nos han hecho tantos edificios por toda la pandemia, nos llenaron de edificios en todo el país, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Van, derriban las casas, las destruyen, las arrancan, le quitan todo y dejan pelo en el lugar y hacen un hoyo y empiezan a levantar un edificio. Así es que usted esas 4 cosas de arrancar, destruir, arruinar y derribar, las entiende perfectamente con lo que ha estado sucediendo en la construcción en Guatemala. Y 2 que se usaban en la agricultura, edificar y plantar, porque Israel es un país, o era y es un país eminentemente agrícola, y Dios les hablaba en términos que podían entender. Israel entendía muy bien esto de plantar. Si no, vea cómo han hecho florecer el desierto. Usted lo puede ver que estaba profetizado en Isaías 35:1-10. Hicieron florecer el desierto. Filtraron el agua del mar. Le quitaron la sal. Hicieron que el agua fuera bebible y pudiera servir para las plantas. Destruir. Cuando nos habla de destruir, nos habla de arrancar. Ahora piense qué tiene que arrancar en su vida para que usted pueda servir mejor a Cristo y escuchar el llamamiento de Dios en este tiempo. Que hay que desarraigar, que hay que desplazar, que hay que quitar de esa ubicación que ya no debe. Usted sabe que a principio de año nosotros les decimos, hagan su plan de vida, hagan su presupuesto. Hay cosas que debemos desplazarlas de ubicación, ya no las podemos llevar. Destruir, hacer caer. Tengo que hacer caer la pereza, hoy lo decíamos en Proverbios. El desánimo. Tengo que hacer caer esa opresión. Tengo que hacer caer todo aquello que me mueve a otra circunstancia negativa. Arruinar, dañar irreparablemente. No voy a volver a hacer esto. Derribar, provocar la caída. Pero dice edificar. Aunque este es un verbo traducido como edificado, también se asocia en el hebreo como un verbo que significa hijo, significa tener hijos. Dios quiere que edifiquemos, pero también dice plantar, y plantar significa poner semillas. ¿Qué semillas está usted poniendo? ¿Qué semillas está sembrando?
El otro día alguien me decía, sembré en mi jardín unas semillas de chile pimiento y ya empezaron a germinar. Y pues miren, hermanas, a mí las plantas me encantan y me gustan mucho las flores. Quienes me conocen saben que me encantan. Y yo ya tuve chiles pimientos en mi jardín, así es que yo me imaginaba los chiles pimientos chiquititos. Y también me gusta cocinar con chile pimiento. Así es que poner semilla en el suelo. Si usted quiere una planta de tomates, pues no va a decir, ay, me gustaría que en este jardín creciera una planta de tomates. Agarre las semillitas que le sobran cuando cocina y vaya a sembrarlas y usted va a tener una planta de tomates. Tenemos una tierra bendita. Dios hace germinar cualquier semilla en la tierra de Guatemala. Tenemos una tierra bendita. Usted sabe que tenemos la mayor cantidad de frutas del mundo. Y le aseguro que hay frutas que usted ni la ha probado. Jeremías entendía por Deuteronomio 32, 39, que dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso dice Deuteronomio 32, 39. Amados hermanos, aceptemos. Algunas personas tuvieron que morir. Era la voluntad de Dios, era el tiempo de Dios. Nuestra vida está en las manos del Señor. Que las palabras del Señor tienen poder para dar vida o para matar o para herir o para sanar. Tenemos que creerle al Señor. Y que nadie podría rescatar a esas naciones o a algunas personas de la mano del Señor. ¿Sabe una cosa? Hay personas que nosotros no podemos tocar, pero usted sí las puede tocar, usted sí las puede alcanzar. Sanar, amados hermanos, yo sigo viendo milagros. Estamos en un ministerio de intercesión. Y yo sigo viendo milagros y creo en los milagros. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero lamentablemente la fe es algo personal. Cada quien tenemos que creerle al Señor. Amén. Entonces vemos que hay un tiempo, que hay un llamamiento de parte de Dios a que nos enlistemos y hagamos lo que tenemos que hacer. El profeta estaba absolutamente consciente de su naturaleza sensible. Algunos se atreven a llamarlo el profeta llorón. Yo no sé cómo me llamarían a mí porque yo creo que yo lloraría mucho más que Jeremías, porque a veces es desmoralizante. Pero ¿saben una cosa? Dios ve lo que nosotros no vemos. Él era sensible. Se sentía la persona más inadecuada para la tarea que Dios le asignó. Yo no sé usted, pero yo muchas veces me he sentido inadecuada para la tarea que Dios me asigna. Pero ¿sabe una cosa? Lo hago en el nombre de Jesucristo y me levanto en el nombre del Señor y camino en el nombre del Señor y persigo y hago lo que tengo que hacer y soy insistente y persistente en el nombre de Cristo. Porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza, Él es el que hace que mis pies se muevan y Él es el que me llena de la valentía para hacerlas. No es mi propia habilidad, mi habilidad depende del Señor. Sin embargo, Dios les recuerda que Él fue el que lo formó y lo comisionó. ¿Cuántos saben que el Señor los formó? ¿Cuántos saben que cuando estaban en el vientre de su madre, el Señor los escogió? Yo sé que algunos de ustedes son viejos de caminar con nosotros y ya conocen la historia, pero posiblemente hay algún nuevo que no la conoce. Mis 2 hijos fueron dados por Dios. Mis 2 hijos, Dios levantó a mi esposo de madrugada y le dijo,
Va a ser un varón y se llama Daniel. Va a ser una niña y se llama Raquel. Y yo sé que sus nombres tenían un destino y tienen un destino eterno. Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Qué privilegio, hermano. Ahí donde usted diga, qué privilegio que Dios me ha escogido, porque es un privilegio. No vea a los demás, no ensalce mucho a los ministros. Dios te escogió a ti para este tiempo. Dios no solo nos conoce, nos hizo de la manera que somos. Chiquitos, gorditos, flaquitos, blanquitos, morenos. Él nos hizo y Él nos prepara para la misión que tiene para cada uno de nosotros. Y tu vida no se va a acabar hasta que hagas lo que Dios te dijo. Lo ideal es que aprendiéramos desde jóvenes. Yo miro a un joven y digo, ay Dios, si yo hubiera aprendido antes. Y los jóvenes no quieren. Dios le presenta 5 razones por la cual lo comisionó. Y hoy te presenta esas 5 razones a ti. El designio de Dios. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las gentes. Te di por profeta a las naciones. Conocí, conocer. Conocer significa escoger en el hebreo. Te santifiqué, te separé. ¿Por qué las naciones? Porque Dios es el Señor del mundo entero. Dice que las naciones son como gotas de agua en sus manos. Nosotros miramos el mundo, las naciones algo gigantesco, pero para Dios no, eran gotitas de agua en sus manos. Él te conoce. Todos tenemos una pareja, o los que estamos casados tenemos una pareja. Y tal vez tenemos muchos años de casado. Yo tengo muchos años de casada con mi esposo. Pero una cosa les digo, el Señor me conoce más que mi esposo. Todavía creo que hay cosas que mi esposo no conoce de la malcriada que tiene. Pero ¿saben una cosa? Dios sí lo conoce. Él me conoce tal y como soy. Amén. Y porque Él sabe cómo somos. Le presentó 5 razones. Lo comisionó, lo designó por Dios desde antes del vientre. Pero también le dio determinación. Dice Jeremías 1:7, y me dijo Jehová, no digas soy niño, perdón, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. Dice que a todo lo que Él lo enviare iría. ¿Está usted obedeciendo sus mandamientos del Señor? Vaya, los 10 pues, que son poquitos, porque son más de 600 mandamientos. Y dirás todo lo que te digo. ¿Será que cuando usted le va a decir a alguien algo del Señor o lo va a animar sobre una situación difícil, usted empieza a pensar cómo le digo, o usted agarra la palabra de Dios y le dice, si es temor, no tengas ningún temor, el Señor está contigo, Dios ha dicho que no te va a dejar, Dios ha dicho que no te va a desamparar, que Él va a estar contigo todos los días de su vida hasta el fin? O usted empieza a casaquearlo con sus propias palabras. Jeremías hacía lo que Dios le dijo. ¿Está haciendo usted lo que Dios le dijo? Jeremías tenía el designio de Dios, tenía la determinación de Dios, pero también tenía el respaldo de Dios. Dice Jeremías 1:8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hermano, Jeremías tenía miedo,
Pero Dios le decía, no temas. Librarte significa rescatarte. ¿Cuántos saben que Dios rescató al pueblo en Egipto? Lo rescató de la esclavitud, ¿sí? Dios estaba ahí para rescatarlos. ¿Cuántos se acuerdan cuando David estaba en el foso de los leones? Perdón, Daniel. Ya me corrigieron. Daniel. Y dice que los leones cerraron su boca. Ahí estaba el Señor para librar. Ahí estaba el Señor para rescatar. Bueno, otra cosa que nos dio el Señor fue la palabra de Dios. Y extendió Jehová, dice en Jeremías 1:9, su mano y tocó sobre mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amados hermanos, ¿qué está hablando tu boca? ¿Sabe usted que esas mismas palabras Dios se las dijo a Moisés en Deuteronomios 18:18? Dios ponía las palabras en la boca de Moisés para guiar al pueblo. Y Dios quiere poner palabras en tu boca para que camines en este tiempo. También Dios quiere darte esa autoridad, Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar. Dios quiere poner esas palabras en tu boca. Dios quiere poner la vida en tu boca. Dice que las palabras de Jeremías eran como martillo que quebraba la piedra. Imagínense ustedes. Yo no sé si usted ha visto a algunas personas martillar una piedra, pero eso sí ha de ser tremendo. Primero requiere fuerza y segundo que vaya a brincar una piedra y te dé en la mollera o te dé en algún lado y duela. Pero dice que las palabras de Jeremías eran como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es un corazón moldeable, enseñable o se ha puesto como piedra en este tiempo? Jeremías recibió 4 órdenes. Número 1, le dijo el Señor, ciñe tus lomos. Pero no, miren, los lomos en ese tiempo era más amarrarse una cinta en sus vestidos flojos porque iban a correr o iban a caminar rápido. Pero aquí estamos hablando de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Como les digo, el hombre usaba unas vestiduras largas y anchas y cuando salían de viaje recogían firmemente debajo con un cinturón la ropa desparramada, la floja, y se hacían al camino. Eso era ceñir los lomos. Pero Pedro aquí lo está hablando con la mente. Nuestros pensamientos tienden a desparramarse como esas ropas holgadas. Pero nos corresponde a nosotros eliminar los pensamientos equivocados y activar los pensamientos correctos. Eso es lo que quiere que el Señor que hagas en este nuevo tiempo. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y castillo mío, oh Redentor mío. Las meditaciones de nuestra mente influyen en nuestra salud, hermanos. ¿En qué está meditando usted? ¿En Noti 7? No sé si existe Noti 11 o no sé si existen esos canales con noticias a cada hora. ¿Está viviendo usted con temor? ¿Hay violencia en su casa? Eso le afecta su pulso, le afecta su respiración. Los malos pensamientos estimulan exageradamente las glándulas que tenemos, los órganos, el sistema nervioso y nos enferman.
afectan nuestro espíritu y afectan nuestra alma y afectan nuestro cuerpo. Ciñe tus lomos, dice. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Sujete sus pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Levántate, le dijo. Fue otra orden que recibió Jeremías. ¿Qué es levantarse? Es interrumpir el sueño. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria del Señor será vista sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Levántate, reflexiona, recapacita. ¿Cuántos se acuerdan de aquel cojo de nacimiento que estaba en el estanque de Betesda? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate. Se requiere una acción, hermanos. Si usted se queda en el mismo lugar, no va a generar un cambio. Necesitamos una acción de parte suya, y es que se levante, que decida generar un cambio en su vida, porque el Señor lo está llamando en este tiempo y le dice: ciñe tus lomos, levántate, háblales a todos cuanto yo te mande. Usted sabe que la mayoría de pecados se cometen con la lengua, este miembro pequeñito. Santiago 3:2 dice: el control de la lengua es la mejor evidencia de la santidad. Con él bendecimos a Dios y maldecimos a un hermano. Dice la Biblia que el que refrena su lengua es perfecto. Cuesta, hermanos. Nos gusta el chisme, nos gusta la murmuración, nos gusta la crítica. Usamos nuestra boca para despellejar como hacían los de Nínive. Ustedes saben que en Nínive despellejaban a la gente. Pero nosotros no lo hacemos en lo físico, pero con la lengua. Y esto nos manifiesta un problema del corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice Lucas 6:45. ¿Qué estás hablando? ¿Cuáles son tus meditaciones? ¿Qué estás pensando? ¿Te vas a quedar ahí donde estás o te vas a levantar? Y una orden de Dios: no temas. Repita conmigo: no temas. No te atemorices, no te turbes. No te amedrentes delante de ellos. Sí, hay una pandemia. Sí, que ya le cambian un virus a otro. Que sí, que nos quieren puyar no sé cuántas veces. Creo que van a comenzar aquí y nos van a ir puyando hasta que lleguen a saber hasta dónde. Pero ¿saben qué? Dios es poderoso para guardarnos. El que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del omnipotente Dios. Nosotros estamos morando bajo la sombra del omnipotente Dios. No tengamos temor, no nos acobardemos, no nos amedrentemos, porque el Señor está con nosotros. Algunos pasaremos pruebas, pero Dios nos ayudará a pasarlas. Pero tenemos que ir y predicar el Evangelio. El Evangelio de Marcos, el capítulo 16, del 16 al 18 dice: que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero mire, hermano, mire las señales que dice este capítulo 16 que siguen a los que creen. En mi nombre, en el nombre
del que es sobre todo nombre, en el nombre del cual se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí, que mire que ahora con estas inyecciones que nos pusieron del COVID, que ahora dice que tienen efectos secundarios y que nos van a hacer esto y que nos van a... Aquí dice la palabra, que aunque yo bebiere cosa mortífera, no moriré, porque el Señor está conmigo. Aquí dice, y si bebiere cosa mortífera, no les dañará. Si usted no lo cree, vaya, busque su Biblia. Marcos 16, del 16 al 18. Pero hay un condicionante. La Biblia siempre tiene condicionante. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice Isaías 61, 1, 3. ¿Cuántos son hijos de Dios? Cuando somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu del Señor. Y dice que si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, Él nos ha ungido y nos ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. Eso es lo que nos toca hacer. Está muy clara la palabra. Léalo usted y pongámoslo por obra. Dios hace una advertencia de juicio. ¿Cómo podemos explicar esa persistencia, esa tendencia de la antigua Israel a abandonar al Dios verdadero? Pues de la misma forma que los cristianos abandonan al Señor constantemente. Eran rebeldes, pero nosotros también lo hemos hecho y lo hacemos. Tendemos a abandonar al Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Qué nos hace abandonar al Dios verdadero? Solo hay una respuesta, amado hermano: el pecado. Porque el pecado nos mantiene cautivos, y el que está en pecado no es una persona que haya sido regenerada. Dios nos hablaba de las cisternas, y las cisternas rotas nos habla de la invención de esas cisternas anuladas, enterradas, y que permitió al pueblo del Antiguo Testamento vivir en áreas montañosas, y ellos cavaban en la tierra porque no había mucha agua, y esas cisternas eran de pura piedra. Entonces ellos hacían un canalito, un caudal, o ponían una tubería de PVC y pasaban agua a esa cisterna que ellos hacían para que en los tiempos de sequía pudieran tener agua. Pero dice que ellos habían cavado sus propias cisternas para almacenar la lluvia. Pero las cisternas no funcionaban, no retenían el agua, se fugaba el agua. Yo no sé si usted ha pasado, por eso yo un par de veces he tenido que arreglar un par de cisternas en las iglesias donde hemos estado, porque se fuga el agua.
Entonces hay que volverlas a repellar y a echarles impermeabilizante y volver a arreglarlas. ¿Cómo está la cisterna de su corazón? ¿Será que usted está reteniendo la palabra de Dios? ¿Será que usted está reteniendo las alabanzas de Dios? ¿Será que usted está reteniendo las enseñanzas de Dios? ¿O pasó el día y se le chupó y ¡pum! Se fue el agua? ¿Sabe cuál es la diferencia de un pozo y una cisterna? Yo no la sabía, la aprendí. El pozo se hace sobre un manantial de agua que de ahí brota el agua. Entonces ahí va a haber agua. Pero la cisterna se hacía de piedra. ¿No le parece a usted una similitud con lo que Dios habla? Dice que las palabras de Jeremías eran como martillo sobre la piedra. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón de carne o es un corazón de piedra? Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, por cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces vemos que el agua es un depósito que sirve para almacenar la lluvia. ¿Cuánto de la lluvia de la palabra de Dios tiene usted almacenada en su corazón? Porque déjeme decirle, hermano, que así como un carro necesita la gasolina para caminar, usted necesita la palabra de Dios para vivir. Pero usted tiene el remedio en sus manos. Ni el pastor, ni yo, ni su mamá, ni su papá, ni nadie lo puede obligar a leer la palabra. Lo puede obligar a estudiar la palabra. Lo puede obligar a oír a la voz de Dios. Lo puede obligar a orar. Usted tiene que anhelar las cosas espirituales. La disciplina dice que en el momento no es un motivo de gozo, pero tiene un fruto de justicia. Dios le dice a Jeremías, ve y proclama esta palabra al norte y di, regresa, infiel Israel. Declara al Señor, no te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Regresa, regresa, infiel Israel. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Tenemos un llamado de Dios. No diga, pero es que a mí no me ordenaron ministro. Mire, hermano, a usted Dios lo llamó y Dios lo escogió. Si Dios no lo hubiera llamado, usted no hubiera encontrado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y si no lo ha encontrado, hoy mismo puede ser su confesión de fe y decir, Señor, yo no te entendía. Señor, yo no sabía que yo era llamado. Señor, yo no sabía que necesitaba arrepentirme de hacer una cisterna rota en mi corazón. Dice la palabra en Isaías 55:1-3, a todos los sedientos, ¿cuántos tienen sed del Señor? Yo tengo sed. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, porque Dios no le está cobrando, mi hermano. Venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartadura? Dice, oídme atentamente y comed el bien y deleítese vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias
firmes de David. Amados hermanos, esta mañana el Señor le está diciendo que Él es la fuente de agua viva, como se lo dijo a la samaritana. Él le está diciendo esta mañana que este tiempo, aunque sea turbulento en el sistema del mundo, es un tiempo que Dios asignó para glorificarse sobre su vida y la vida de su familia. Dios lo está impulsando a levantarse y a salir de ese molde de comodidad, de ese estado de conformismo. Y usted debe levantarse a hacer lo que Dios le ha dicho que haga. Hay vidas en la balanza, hay vidas que dependen de usted y de mí. Y tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Dios quiere que usted sea fiel. Dios quiere que usted abra su boca con palabras de fe. Dios quiere que usted le reconozca a Él y que esas palabras que Dios pondrá en su boca serán palabras de poder. Porque ningún humano puede tocar a otro humano de la manera que Dios toca a una persona, porque Dios ve la profundidad del corazón. Dios ve nuestro ser interior. Él sabe qué es lo que necesitamos. Le voy a pedir que incline su cabeza ahí donde está. Y vamos a pedirle perdón al Señor si hemos sido infieles, si hemos desperdiciado el tiempo de nuestra vida, si no hemos entendido, Señor, que el tiempo es un regalo tuyo, Señor, y lo hemos mal usado, Señor. Señor, te pedimos perdón esta mañana, Señor, porque hemos sido infieles a ti, Señor. Señor, porque no hemos valorado, Señor, el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque con facilidad nos hemos sujetado a los sistemas del mundo y a las cosas que nos han impuesto, pero con dolor en nuestro corazón, durante este tiempo no nos hemos sujetado más a ti y hemos puesto por obra tu palabra, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que nuestro corazón sea una cisterna elaborada sobre la roca que es Cristo Jesús. Que la cisterna de nuestro corazón pueda tener esos manantiales de agua viva para que no tengamos sed. Señor, que nuestro corazón sea esa fuente de salud, Señor, de vigor, Señor, para que nosotros podamos, Señor, ser testigos de un Dios fiel a su palabra, que cumple su palabra, Señor. Señor, hoy clamamos, Señor. Clamamos la vida del Espíritu en cada hombre y mujer que está viendo este mensaje, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toques a cada uno de ellos, Señor, como solo tú sabes tocarlos, Señor. Hay enfermedad, pero tú eres el sanador. Hay problemas económicos, pero tú eres el proveedor, Señor. Hay situaciones difíciles de resolver, pero tú eres la dirección para nuestra vida, Señor. Hoy clamamos, Señor, que tu presencia venga a morar, Señor, en cada corazón, Señor. Que cada mente esté sujeta, que los lomos de su entendimiento estén sujetos a la obediencia de Cristo Jesús. Que entendamos los procesos de la vida, Señor. Que entendamos las enseñanzas que tú estás dándonos a través de cada circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que aún no conoce a Jesucristo,
en profundidad, que ha agarrado a la ligera el cristianismo verdadero, Señor, que esta mañana, Señor, pueda rendir su corazón a ti, Señor, pueda rendir su vida a ti y decir, Señor, ya no más como lo he venido haciendo. Quiero un cambio en mi vida, Señor. Quiero ser diferente. Quiero servirte a ti, Señor. Quiero tener paz en mi corazón. Ya no quiero ser movido o movida por estas circunstancias, mas quiero ser guiada por el poder de tu Espíritu. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, arranca todas las cosas viejas, Señor, y hazme una vasija nueva, Señor. Vengo aquí, Señor, a la casa del alfarero, Señor, para que quebrantes mi vida, Señor, y me hagas una vasija nueva, una vasija que no tenga astillas, una vasija que no esté rajada, una vasija que no esté rota, sino una vasija que retenga el agua que salta para vida eterna. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús.